Bueno, vamos a ver los aportes que hicieron algunos de mis alumnos en el Padlet, que acá lo tengo. Por ejemplo, yo como literatura desarrollé Elijo, un libro que me gusta, que es El cadáver imposible de Juan Pablo Feynman. ¿Por qué elijo que este texto es literatura? Porque es diferente, por el uso del lenguaje, por el juego que hace con el lector y más allá del argumento. Mis alumnos pusieron acá, compartieron cuatro libros. Uno es El Quijote de la Mancha, otro Cortina de Humo, El Código da Vinci y El Reino. ¿Creen que estos libros son literatura, sí o no? Lo dejan en un comentario debajo del video y les voy a ir corrigiendo. Em, el Quijote sí va a pertenecer a la literatura y los otros tres libros no. ¿Por qué? Porque el Quijote es un libro que a través de los años sigue estando, ¿sí? La gente lo sigue leyendo y sigue siendo importante. Ahora, ¿quién dice que es literatura y que no? El Quijote, por ejemplo, va a ser un texto importante porque es una parodia que se hace a todos los libros de caballería de su momento. Y hace todo un juego con el lenguaje, que después vamos a ir viendo cuáles son las características de la literatura, que eso va a hacer que perdure en el tiempo. Es decir, los textos de literatura son mucho más complejos que otros libros. Estos tres libros son bestseller, son libros que son los más vendidos, eh, pero tienen una sencillez que cualquiera que lo lee, o que lo compra y lo lee, lo comprende, a diferencia de los textos literarios. Por eso en la escuela secundaria y en la primaria se leen textos que sean literarios porque es más difícil de comprender, tienen una mayor complejidad. Esto no quiere decir que sean buenos o malos los textos literarios, sino que tienen ciertas características que hacen que sea literario. Bueno, vamos a la definición entonces. Acá están los aportes en el mural. La definición. No hay una sola definición de literatura, sino que va a haber muchas definiciones a lo largo de la historia. No es lo mismo que se la defina la literatura en el 1500, en el 1600, que en el 2020. ¿Y de qué va a depender las definiciones de literatura? Va a depender de tres puntos importantes. ¿Quién formule la definición? El teórico, el crítico literario, la época y el contexto. Ahora, ¿quién formule la definición? Recién empezaron a haber críticos literarios a partir de 1930, ¿sí? Es decir, que antes definía literatura filósofos, por ejemplo Aristóteles, o gente importante, pero no había especialistas de la literatura. Ahora, sin embargo, hay en algo que la mayoría de los teóricos están de acuerdo, en dos características. Uno es el carácter ficcional de la literatura y otra es la función estética. Voy a explicar cada una. El carácter ficcional va a ser que todo lo que leamos en literatura va a ser ficción. ¿Qué quiere decir ficción? Que es producto de la imaginación del autor, ¿sí? Y voy a leer la definición. Ficcional significa representar, componer, imaginarse y deriva del término ficción. Y acá está lo que les explicaba. Esto no quiere decir que, por ejemplo, hay diferentes textos que están basados en hechos reales. Sin embargo, eso no quiere decir que sea verídico, porque si es verídico, pertenecería a los textos históricos, de historia y no de literatura. ¿Por qué? Porque más allá de que sea una novela o un cuento basado en un hecho real, siempre el autor hay cosas que exagera, inventan, ¿para qué? Como me dijeron mis alumnos en la clase de hoy que no pude grabar, que me olvidé. ¿Por qué? Para tener más ventas, por una cuestión editorial y también para tener más lectores, obviamente, para que sea más atractiva la historia. Por eso se exageran y se inventan cosas a partir de un hecho basado en una historia real. Otra de las funciones va a ser la función estética.
La función estética está relacionada a la belleza de las palabras, a lo lindo, a salir del lenguaje cotidiano. A ver, esto en términos generales, no quiere decir que haya cuentos como por ejemplo Fontana Rosa utiliza el lenguaje de todos los días y es uno de sus rasgos el de la narración. Pero ese juego de las palabras también está dentro de la estética, ¿sí? Porque no es el lenguaje vulgar, sino que hay toda una construcción. Leo la definición de función estética. La función general de la literatura es informar, y con este instrumento los escritores son capaces de despertar en sus lectores emociones, sensaciones, para conmover y modificar su manera de experimentar el mundo. Otro de los puntos importantes van a ser los géneros literarios. ¿Qué es un género? Un género es un molde, un formato con características iguales. Por ejemplo, a ver, antes de hablar de la literatura, los jugadores de fútbol, todos, ¿cuáles son las características comunes? Hacen deporte, se alimentan sanamente, eh, juegan fútbol, obviamente, porque se dedican a eso, pero, pero si nos vamos a los géneros literarios, eh, hablar de los géneros literarios, ¿qué quiere decir? Es que todos van a tener las mismas características. Desde los comienzos se los dividió en tres grandes grupos. Por ejemplo, tenemos los narrativos, que alguna de las características va a ser que tienen un narrador, son cuentos, son novelas, por lo general están escritos en prosas. La poesía están escritos en versos, estrofas, pero va a haber excepciones después, porque puede haber algún poema escrito en prosa. Y lo que sí voy a aclarar es que hoy en día ya se dejó de usar los géneros literarios en sí, sino que se empezó a hablar de géneros discursivos. Hoy no hay solamente géneros literarios, sino que todos los grupos de personas que tengan características en común, como por ejemplo las profesiones, va a ser un género discursivo. Por ejemplo, los médicos utilizan cierto lenguaje que solamente ellos conocen, por ejemplo, nombres de medicamentos, enfermedades. Los abogados utilizan otro lenguaje técnico, y entonces por eso no hay solamente géneros literarios, sino hay géneros discursivos. Bueno, acá vamos a tener un cuadro con los géneros literarios, igual nosotros los vamos a ir viendo, más allá de que hablemos de géneros discursivos. Tenemos el lírico poético, que en realidad no siempre expresa emociones y sentimientos, pero este suele ser una de las características. Después está escrito en versos, utiliza ciertos recursos poéticos. El narrativo tiene un marco del relato, un personajes en un determinado tiempo y espacio, que es lo que estuvimos hablando, y el teatro está pensado para ser representado. En cuarto año, nosotros vamos a ver las cosmovisiones. En la escuela secundaria se va a estudiar la literatura no a través de una cronología, de una línea de tiempo, sino que a través de cosmovisiones, que es una forma de mirar el mundo, es decir, temáticas. Este año vamos a ver la mítica, épica y trágica, y acá coloqué por eso una imagen de Poseidón, que lo vamos a relacionar con la mítica, la épica, que lo vamos a relacionar, por ejemplo, con el caballo de Troya, la guerra de, de los griegos, y la trágica, por ejemplo, con la obra de teatro de Shakespeare, que cuál es, que mira y se pregunta, ser o no ser, a ver si saben, la ponen en los comentarios. Bueno, les dejo mis redes sociales, este es mi Instagram, Literatura Campos, mi Twitter y mi email por cualquier duda.